2, 1, grabando. Vamos a darle caña a una clase más de Historia Fácil. Vamos a ver, estamos en el tema 6 y como ocurrió con el tema 5, vamos a dividir este tema en dos partes, porque aquí hay mucha lana que cortar, aquí hay mucho. El tema 6 se llama Bases filosóficas y educativas de la edad contemporánea, aunque habla de personajes que no son contemporáneos, habla de personajes de la edad moderna. En historia se separa la edad contemporánea, que ocupa el siglo XX y siglo XXI ahora, y la edad moderna, que es el siglo XVIII y siglo XIX, que, bueno, más o menos el surgimiento de los estados nacionales y demás. Realmente tiene este título, no es que esté mal, es que realmente la educación contemporánea se basó en algunos pensadores de la edad moderna y específicamente hoy vamos a hablar de los precursores del idealismo alemán, precursores del idealismo alemán que son Kant y Fichte. Después hablaremos de otros pedagogos en próximas clases súper importantes y que seguro que os sonarán más como Pestalozzi, Herbar, Froebel, que todo el mundo conoce a Froebel, aunque solo sea porque fue el creador del kindergarten, incluso Montessori podríamos ahí encasquetarla por estos lados, pero realmente a Kant y a Fichte poca gente los considera pedagogos, todo el mundo los considera filósofos, pero tuvieron una labor de pensadores sobre pedagogía importante y que ha influido en muchísima gente. Entonces tenemos que tenerlos bien atentos a ellos. Vamos a empezar por Kant. Emmanuel Kant, que se cambió el nombre y se llamó Immanuel Kant, pero bueno, era de una familia pietista, bueno, una persona muy estricta, una familia muy estricta en lo religioso, una versión del cristianismo que había en Prusia en esos momentos donde nació. Era de familia acomodada, su padre era artesano y su madre también venía de una familia de artesanos, o sea que estaban bien situados, o sea no pasaron hambre y demás, y tuvo bastantes hermanos, tuvo tropecientos, pero creo que al final de adultos llegaron 5. Realmente Kant era un genio. Si leí su biografía, realmente se notaba que tenía altas capacidades. Nunca destacó en la escuela, pero era un lector voraz, pero era una persona que tenía razonamientos por encima de lo propio de su edad. Era una persona con altas capacidades y queda clarísimo. Mucha gente solo los conoce por su obra La crítica de la razón pura y La crítica de la razón práctica, pero también escribió bastante sobre educación y lo más interesante, fue profesor de la Universidad de Königsberg y como profesor de la universidad fue un pedagogo brillante, espectacular. La gente hacía cola para entrar en sus clases y le daban el auditorio más grande y que estaba en la planta más baja porque abría las ventanas para que la gente le escuchase dar clase. Siempre llenó sus aulas. Por algo será. Era una persona que la gente se quitaba el sombrero cuando lo veía. O sea que hay que estar atentos a él. Mucha gente lo considera muy complicado, no le da mucho valor a la obra de Kant porque muchas veces no la entiende. Pero realmente Kant intentaba acercarse al gran público, intentaba acercarse a la mayoría de la gente y no minusvaloraba para nada la educación. De hecho, consideraba que la educación era un arte, lo cual no es minusvalorarlo para él, porque Kant decía que por muchos conocimientos que tengas, ya seas la persona más inteligente del mundo y que haya conseguido absorber todas las técnicas chachispirulis para dar clase, si no tienes ese algo que transmite, que te permite transmitir, nunca serás un buen profesor, aunque utilices todas las técnicas del mundo, jamás, si no tienes ese algo que te permite interactuar con las personas, jamás serás
un buen profesor. Así, la educación tiene algo adquirido, tienes que tener conocimientos, formación, saber de métodos y técnicas educativas, saber de necesidades educativas especiales y demás. Aparte de eso, que es necesario, por supuesto, también es necesario algo innato, unas capacidades que son innatas a la persona y que no se pueden adquirir. Puedes mejorar, pero nunca llegarás a ser un buen docente. Por eso, la educación para Kant es un arte. Y una vez que su obra, la obra de Kant, la base del idealismo alemán, realmente empezó con crítica a la razón pura, después fue crítica a la razón práctica y ya después empezó a hablar, por ejemplo, de la educación. Aquí tenemos que entender que lo que intentó hacer Kant es un cómputo, un entendimiento global del mundo. Intentó entender de manera global el mundo y una vez que ya estaba el mundo entendido, ¿vale? Ya estaba el mundo entendido, empezó a entender sus partes y entre ellas estaba la educación. Vamos a ver poquitito a poquitito qué nos hablaba Kant sobre la educación. En principio, Kant tenía una visión optimista del mundo y optimista del ser humano. Creía que siempre podía crecer, que siempre podía aprender más, que siempre iba a llegar a metas superiores. Así, aunque a eso es lo que se referíamos con idealista. Así, en la adquisición de conocimientos siempre puede llegar a más. ¿Vale? Es, por supuesto, racional, siempre hay que utilizar la razón y demás, pero también tiene algo de innato en el conocimiento. O sea, siempre se puede adquirir, pero hay cosas innatas, que es la moral y el deber. El deber y la moral son cosas innatas al ser humano. En principio, realmente la idea de Kant sobre la educación era el pilar fundamental, en teoría, del mundo, porque él consideraba que el ser humano es el animal más especial de todos, porque es el único que necesita de educación. Todos los animales no necesitan educación al nacer. Todos los animales realmente el cuidado que tienen y la madurez llegan mucho antes que en el ser humano. Y sin embargo, realmente los seres humanos necesitamos adquirir los conocimientos, que otros adultos nos enseñen los conocimientos, mientras que los animales realmente tienen instintos y esos instintos son adquiridos ya de nacimiento. Entonces es fundamental la educación para Kant y eso marca que realmente seamos los seres que más lejos podemos llegar, porque siempre podemos ir aumentando nuestros conocimientos. El conocimiento, la tecnología, el saber siempre va a llegar a más. La obra que tuvo sobre la pedagogía fue el Tratado de Pedagogía. Como os dije, lo creó después de la crítica a la razón pura y después de la crítica a la razón práctica. Una vez que ya había tratado las ideas generales, se fue a lo particular y lo más importante para él era la adquisición de conocimientos. Y eso se hace por medio de la educación. Y realmente eso es lo único que nos separa de los animales. Realmente considera, bueno, se ha demostrado después, si estudiáis antropología, si estudiáis comportamiento animal, veremos que sí que aprenden de comportamiento de otros animales, que no todo es innato en ellos, pero bueno, para su época era la puta bomba lo que decía. ¿Vale? Él consideraba que el hombre solo puede llegar a ser hombre a través del conocimiento y la sociedad solo puede llegar a elevarse a su máximo potencial, que siempre ese máximo potencial va a ir subiendo a través de la educación. Cuanto mejor vaya a ser el hombre, mejor va a ser la sociedad. De ahí lo importante de la adquisición de conocimiento. Así como dice aquí, la educación es un fenómeno sociocultural e histórico de carácter intergeneracional. ¿Por qué?
porque realmente nosotros vamos transmitiendo nuestra experiencia de una generación a otra. Y bueno, este es Kant de joven. La obra de Kant realmente a la hora de leerla es un poco densa de más, es un poco densa, eso lo tenemos que entender, pero como ideología es realmente muy interesante. ¿Por qué? Porque entra una idea bastante innovadora, una idea que realmente pocos pensadores la habían utilizado antes. Seguro que alguno habría, pero realmente él fue el primero que consideraba que la educación no nos iba a crear un buen rey que pudiese gobernar con fuerza y someter al mundo, o una persona que fuese una persona chachipiruli topeguay. No, no, no. Kant consideraba que realmente con la educación podemos llegar a adquirir el mejor de los mundos posibles, que otro mundo mejor es posible y que solo lo podemos adquirir por medio de la educación. Además, a diferencia de lo que la mayoría de la gente pensaba en esa época, de lo que se centraba la mayoría de la gente, consideraba que la educación no solo se centraba en la educación de Prusia, en la educación de Francia, en la educación de... No, consideraba que tenía que ser esto algo cosmopolita, que realmente la educación iba a hacer grande a todo el mundo, a todos. Entonces tenía que verse desde un desarrollo de la humanidad, no solo de una sociedad, ¿vale? No solo de un grupo social ni de una población concreta, sino para todo el mundo. Así, como él decía, es la base de un plan de educación que tiene que tener carácter cosmopolita. Toda la sociedad busca un mundo mejor. Debemos buscar un mundo mejor, pero para todos. Y es la forma de salvaguardar las virtudes de la especie. Realmente que lo que tiene que hacer la educación es que no trabajemos lo que es el instinto, sino que realmente se utilice la razón. Que nos olvidemos de los instintos y nos quedemos solo con la razón para poder llegar a crecer. Y que eso es responsabilidad, por supuesto, de la educación, solo y exclusivamente de la educación. Por supuesto, este proceso no es un proceso que se pueda desarrollar de un día para otro. Esto lleva generación tras generación y nunca acaba, siempre va a más, o sea, que une unas generaciones a otras. Y siempre tiene que ser cosmopolita, no nos podemos centrar solo en lo que le viene bien a una nación, sino que tenemos que mirar lo que le viene bien a todas las naciones. De ahí que la idea fuese idealista, por eso era el padre del idealismo, porque es un ideal que nunca termina de crecer. Así él escribió esto, muy interesante. El esbozo de una teoría de la educación es un noble ideal y nada nos perjudica que no estemos en capacidad de realizarlo todavía. No pasa nada si no llegamos hoy a tener la educación ideal, pero al menos tenemos que luchar para conseguirla, hacer lo que esté en nuestras manos para que sea lo mejor posible. Si no, apaga y vámonos. Pues no se debe tomar por quimera una idea y desperdiciarla como hermosa o sueño porque se presentan obstáculos en su realización. Ahí está la verdad. Realmente que hoy en día a lo mejor no podemos llegar a la mejor educación posible. Vale, te lo compro, pero tenemos que luchar para conseguirlo. Que hoy en día a lo mejor no puedo ser el mejor profesor posible, pero tengo que luchar para ir mejorando poco a poco y así llegar a ser de verdad el mejor profesor posible, sin lugar a dudas. Después de esta teoría, también consideraba que la educación tenía toda una serie de dimensiones con las que se deben trabajar. Primero, el cuidado de los menores, de los niños, la disciplina, que ha de haber disciplina, la instrucción, los temas que nosotros tenemos que enseñar para que sean capaces de desarrollar unas bases que necesitan para su vida diaria, y la cultura y la sabiduría.
En esto su sabiduría no era lo mismo para él que para nosotros. Para él sabiduría era prudencia, básicamente, que no fuésemos de listo. Y la moral, él, como dije, era pietista y por lo tanto venía de una familia muy religiosa. No era religioso él, de hecho estudió también hebreo, estudió muchas cosas, muchas religiones y no era religioso, pero venía de una familia muy religiosa y consideraba, por lo tanto, que la moralidad era algo importante, porque aunque no fuese creyente, sí que era importante una recia moral, una moral importante. Esta es la base de su obra sobre la educación. Primero, cuidar, porque los seres humanos somos seres indefensos cuando nacemos, cuando somos niños, y nosotros tenemos que cuidar a los niños para que nada les perjudique, ¿vale? Prever que los posibles problemas y posibles errores que cometan. Hay que ser la colchoneta de nuestros hijos para ayudarles a que no se esnafren, coño. Después, la disciplina. Bueno, la disciplina es importante porque hace que tenga un destino, que sepa a dónde debe dirigirse y también, por lo tanto, dónde debe acabar la humanidad, ¿vale? Dónde debe regir la humanidad y dónde debe el objetivo final, vamos, que debe tener un objetivo y solo se puede llegar a él por el esfuerzo, por el trabajo, por supuesto. Tenemos que entender que Kant consideraba que el ser humano sí que era en parte animal y sí que tenía en parte de instintos. Y la disciplina acababa con esos instintos. Acababa con esos instintos que sería estar rascándose la barriga a la Bartola todo el día. También buscaba cultivar al hombre en el sentido de darle ciertas herramientas que son necesarias, ciertos conocimientos que son necesarios para que pueda desarrollar su vida. Vamos, leer, escribir, saber un poco, pues nosotros saber conducir, por ejemplo, sería para nosotros, y algunas ideas que considera básicas para que el ser humano pueda vivir convivir y trabajar, tener un trabajo, tener una vida digna. Claro, hay infinitas, aquí lo dice, infinitas habilidades que deben adquirir. Algunos se centrarán más en unos y otros más en otras, ¿vale? Aquí vuelvo a repetir también lo que decía antes de que la educación es un arte, lo que os comenté antes. Que es súper importante que entendamos que la educación para él es mucho más que simplemente transmitir ideas. Pero ojo, que eso de transmitir ideas es bastante importante, porque si no podemos transmitir ideas, apaga y vámonos, entonces se va todo al carajo. Bueno, tras un pequeño parón técnico seguimos y vemos que uno de los puntos más importantes para la pedagogía de Kant era la moralidad. La moralidad era algo fundamental. El ser humano tenía que librarse de todos los vicios y lo importante, no tenía que librarse de todos los vicios porque lo diga un Dios, porque un Dios diga no tienes que beber, no tienes que hacer mal, no tienes que portarte bien, no, tiene que ser algo innato, tiene que ser algo propio de la persona que se convierta en una acción, ¿vale? Continua, que la virtud, las personas tienen que ser virtuosas por sí mismo, porque saben que es lo correcto y no porque se lo diga a nadie, ni siquiera por un Dios. También considera que la sociedad donde vivía, que era una sociedad de disciplina, de trabajo, de no sé qué, pero que le faltaba moralidad. Tenemos que entender que la sociedad de aquel entonces pues era un poco viciosilla. Había pensar que estaba la industrialización, recién en apogeo, la gente se iba del campo a la ciudad, perdía todos los valores de la sociedad del campo, las ayudas que tenían en el campo para trabajar en las minas y en las fábricas. La gente bebía mucho y estaba sufriendo mucho. O sea, en la sociedad es el momento en que surgió el trabajo social y la educación social, en esa situación de pobreza moral es en la que surgió el trabajo social y la educación social. Y ahí Kant estaba diciendo que sí, mucho trabajo, mucha disciplina, mucho lo que quieras, pero que había poca moral. Y también consideraba que era
un requisito fundamental para que la sociedad pudiese avanzar, porque si no se avanzaba en la moral, pues la sociedad, la civilización no avanzaría y ni siquiera podría llegar a ser feliz el hombre, porque los vicios son una felicidad pasajera, son algo que no te hace, no te llena en el fondo. Y para que la persona se sienta completa, se sienta feliz en el fondo, necesita virtud. Y la virtud, pues claro, para la virtud ahí hay que meter caña a la moralidad, según él. Tenemos aquí unos conceptos que son fundamentales para la educación de Kant. A ver, aquí nos dice que la educación no debe ser una actividad mecánica, sino descansar en principios. Es decir, esto se convierta en una segunda naturaleza. O sea, que no es aprender como aprendían los griegos, en plan que se aprendían de memoria el texto y ya está. No, hay que entender, hay que interiorizar, hay que crecer como persona. Y para ello se tiene que no simplemente como muchas veces vamos a los exámenes que nos aprendemos las cosas de memoria y las escupimos en el examen y a los 2 minutos se nos ha ido a tomar por saco lo que habíamos estudiado. Pues eso no, tiene que interiorizarse y para ello tiene que interiorizarse con unos valores y unos principios. Debe haber una autonomía también del estudio, que no todo tenga que ser mecánico. Y ahí habla también de la importancia que tiene la ilustración. Considera que que antes de la Ilustración los seres humanos, las civilizaciones, eran como menores de edad, eran niñas, eran niños, niñas, no eran responsables de sí mismas, no eran maduros, y que hasta que no llegó la Ilustración no empezamos a pasar a la mayoría de edad. Ojo, que todavía quedaba, que todavía éramos unos posadolescentes un poco tontos, pero que solo pasando esa mayoría de edad, solo habiendo pasado la Ilustración, los valores se van afianzando y el conocimiento y la razón se van llegando cada vez más a ellos, y es así como crece la civilización, y sin la civilización no puede crecer el hombre. Primero de todo, por lo tanto, se debe enseñar a los estudiantes la moral, se debe enseñar lo que es virtuoso y lo que no es virtuoso. Y una vez que ya tienen esos principios, ya van a querer engrandecer su mente. O sea, una vez que, a ver, hasta que no sabes lo importante que es la educación, tú puedes obligar a tu hijo, no, tú tienes que estudiar, tienes que seguir estudiando, no puedes dejar de estudiar a los 16 años, no puedes dejar de estudiar, tienes que seguir estudiando, pero muchos niños no son capaces de ver lo importante es que sigan estudiando, que si dejan de estudiar, pues no van a ser, o sea, no van a conseguir nada en la vida, no van a ser nada en la vida, o sea, que lo van a pasar putas, las van a pasar putas en la vida si no tienen estudios, porque todo el mundo va a partir de ventaja sobre ellos, pero muchos niños no son capaces de entenderlo. Pues aquí eso es algo parecido a lo que nos están diciendo aquí. Aquí nos están diciendo, ¡ojo!, que primero tenemos que enseñarle la importancia de la educación, porque si no conocen la importancia que tiene eso, ahí la hemos jodido, porque no van a querer estudiar, van a suspender, van a liar la parda. Pues eso mismo es lo que nos estaba diciendo, bueno, eso mismo no, pero eso era lo que decía Kant. Primero hay que enseñarle la importancia del estudio, primero hay que enseñarle la importancia de los valores y de los conocimientos. Y después ya pueden ir adquiriendo los conocimientos. Y ahí también entra el concepto de obediencia que tiene Kant, porque hasta que no aprenden la virtud, lo importante que es la adquisición de conocimientos, tiene que haber y que no aprendan, empiezan a ser un poco autodidactas, que vayan guiando su propio aprendizaje, pues tiene que haber una obediencia para que es como los niños, el mismo ejemplo que os puse antes, vale, que tienen que aprender la importancia que tiene la formación y la educación. Y si todavía son demasiado pequeños para entenderlo, pues tienen que meterle un poco de obediencia, tienen que entender que no pueden dejarlo, porque no, porque te tienen que obedecer a ti. Llega un punto que te decir, no lo puedes dejar porque no te dejo, tienes que continuar porque si no la hemos jodido. Básicamente eso, pues aquí algo parecido es lo que nos dice Kant. La obediencia tiene una importancia clave.
¿vale? El acatamiento de la voluntad de quien lo dirige y en segundo lugar el acatamiento a la voluntad de lo razonable y lo bueno. O sea, no es bueno que dejes de estudiar a los 16 años, no es bueno para ti, no es razonable. Entonces tienes que acatar esa voluntad, tienes que acatar y ser obediente a la razón, porque el ser humano no llega a ser no llega a tener moral hasta que no llega a un nivel de razón y eso se tiene que conseguir con un poco de trabajo. O sea que está todo un poco unidito. Bueno, vamos a ver aquí para terminar algunas ideas sobre la pedagogía según Kant y ya empezaremos con este señorito de aquí, Johann Gottlieb, no sé cómo se pronuncia eso, Fichte, ¿vale? ¿Qué es este señor de aquí? ¿Vale? Bueno, pondré más fotos, pero no sé, me gustó esa. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hablar un poco sobre la pedagogía de Kant, propiamente dicha en su libro. A ver, en principio Kant, con lo que dijimos antes, considera que hay dos grandes etapas en la educación, una educación física o educación práctica y donde, bueno, la primera etapa es donde tienes que obedecer, ¿vale? Tiene que haber sumisión y obediencia pasiva. Porque hasta que no sabes la importancia que tiene la adquisición de conocimientos, tienes que obedecer. Porque hasta que no llegas a ciertos conocimientos, hasta cierto nivel de razonamiento, pues no ves la importancia que tiene, no entiendes las virtudes y la moralidad, y entonces pues por ti mismo no puedes hacer nada. Y una segunda que permite hacer el uso de la reflexión. Cuando ya eres lo suficiente maduro, moral y demás, ya tienes las virtudes, ya puedes ahí autoguiarte, ya puedes reflexionar, ya eres libre de ir guiando tu propio aprendizaje. Claro, sin salirte de madre, o sea, siempre siguiendo unas leyes, pero puedes ir un poco más a tu rollo. Y aquí tiene mucha importancia cuando los niños, bueno, los adolescentes llegan a cierta edad, el que el niño aprenda, el adolescente aprenda por sí solo. ¿Por qué? Porque consideraba que se aprende más sólidamente y se retiene mejor aquello que se aprende por uno mismo. Se trata sobre todo de que el niño aprenda a pensar y no sea un adiestramiento, ¿vale? Que no sea un conocimiento mecánico como catequesis. No, no, no. Hay que procurar, en general, no introducir esos conocimientos racionales, sino que los adquieran por sí mismos, porque entonces quedarán mejor. ¿Vale? Cuando tú aprendes algo por ti mismo, lo descubres, lo investigas, entonces se te queda mejor. La educación primera, la educación física, la primera donde tiene que haber más obediencia y demás, se refiere al desarrollo natural, bueno, aquí tendría que haber una P, psíquico y física. ¿Vale? Una primera etapa nos habla de cómo tiene que ser desde que nace el niño, ¿vale? Y con cosas que son bastante lógicas, que 200 años después siguen diciéndose, como algunas y otras no, ¿vale? El niño ha de mamar de la leche materna, ¿vale? También mama los sentimientos, o sea que esto realmente es muy profundo. Cuando el niño lo pones a amamantar, no solo le estás alimentando el cuerpo, sino los sentimientos. El niño necesita el contacto con su madre, porque es una forma de que se siente querido y así crece mejor. Que realmente cuando le das leche materna es el mejor alimento que puede haber. Es lo mejor de lo mejor. También habla de que a veces se sobrecuida a los niños, que no se deben volver al niño como momias, ni recurrir a andadores y además que, bueno, habla de un lecho duro, que es más saludable, vamos, al estilo japonés, al estilo coreano, que duermen en el suelo, pues cuanto más duro, mejor. Curiosamente, hace no mucho se encontró una momia, bueno, unos restos de un niño
era de clase alta de la época de Kant y se encontraron en bastante buen estado y no era habitual encontrar los cuerpos de niños tan pequeños y fue muy interesante porque así se veía cómo se cuidaba a los niños en esa época y se lo encontraban con vestidos muy ornados. El niño era un niño pequeño, se ponía que era el primogénito de un conde, algo así. No me acuerdo muy bien de los detalles, ¿vale? El nombre y demás de la familia, pero se encontró en la catacumba familiar, cosa que era bastante extraña, no era habitual, pero al ser el primogénito, bueno, pues los padres le querían mucho y demás. Y curiosamente el niño, aunque era de clase alta, tenía ropa muy cara puesta encima, muy cara, pero como dice aquí, se les ponía como una momia, estaba como allí el pobre niño, ¿vale? Estaba muy, no sé cómo se dice, muy tapado, o sea, y muy sujeto, que como decía aquí Kant, pero lo curioso es que el niño tenía desnutrición. El niño, que no le debía, o sea, no estaba delgado, pero tenía desnutrición por una mala alimentación, era un bebé de leche, pero que no le estaban dando leche materna. Y el niño sufría desnutrición. Y es curioso porque era de clase alta. Y bueno, pues eso demuestra que en esa época la clase alta a lo mejor no les daba, no consideraban tanto darle leche materna y le daban otras cosas. Bueno, pero bueno, eso es simplemente un dato anecdótico que salió en una revista de arqueología hace poco y os lo cuento para que os acordéis que realmente es que era eso, que el niño estaba muy revestido, tanto que casi no se podía, o sea, estaba amortajado, pero con las ropas que llevaba el niño y estaba como muy tapado y muy tapado y tenía desnutrición aunque era de clase alta. Hablaba de más cosas, también decía que estaba bien, que entendiese las cosas como un juego, pero que no todo era un juego, ¿vale? Que era perjudicial que el niño que todo lo vea como un juego, que debe separarse también el trabajo y que vea la importancia. También habla de la sexualidad, de enseñar sexualidad a los niños y dice que eso se aprende de manera mecánicamente, espontáneamente. ¿Vale? Y que es imposible que los adolescentes no sepan de qué va. O sea, que es imposible conservar a los adolescentes la ignorancia, que mejor enseñarle que lo aprendan mal. Bueno, así consideraba que era necesario hablar de manera clara, franca y precisa, cosa que hoy en día cuesta mucho sobre eso. Realmente hay muchos problemas, pues Kant lo dijo hace 200 años, 200. Y por supuesto también habla de la importancia de enseñar al niño a trabajar, porque a fin de cuentas el niño tiene que trabajar y tiene que dársele cierta preparación. Bueno, así tiene que haber una educación pragmática, ¿vale? Que habla del sentido moral y que guarda relación con la voluntad, el deber y la libertad. Que se debe enseñar cultura y también habilidades y destrezas para que pueda trabajar, porque a fin de cuentas tiene que trabajar, pero sin olvidar la moral. También otra cosa muy interesante de Kant es que habla de que existen dos esferas de conocimientos que tenemos que diferenciar. Por uno, la esfera de la naturaleza y por el otro, la esfera de la libertad. Son como dos grandes cómputos de conocimiento que están diferenciados. La primera, la esfera de la naturaleza, está orientada a buscar explicaciones de los fenómenos naturales, como su nombre indica, ¿vale? Y todo lo que tenga que ver con las ciencias naturales, con el comportamiento, el saber general, el saber de la ciencia. Y después hay otra esfera, que es la esfera de la libertad, o sea, todo el cómputo de conocimientos que tienen que ver con la libertad. Para él eso eran los principios y la virtud y todo lo que dijimos antes. Y con eso, bueno, se acaba todo lo que habla el libro sobre la pedagogía de Kant, aunque hay mucho detrás de ello. Y podemos empezar con este señor, Johann Gottlieb Fichte, que realmente es una persona muy interesante porque partió de un estándar social muy bajo, era de familia muy pobre,
y llegó a desarrollarse como filósofo en una sociedad muy estratificada. No era fácil salir de pobre y esta persona lo consiguió. Y nada más. ¡Vamos!